Bien. Entonces, revisando lo que veíamos ayer, traten de identificar las yemas axilares, ¿sí? Y la yema terminal, o la yema apical, que está en el extremo de esta porción de tallo. Una Bien. cuestión que en el graficado siempre le decimos, vieron que ustedes van a graficar una porción del tallo, el subtítulo va a ser observación macroscópica de tallo de, y ponen el nombre de la planta, y al final siempre hay una parte donde cortamos el dibujo, ¿sí? Para que esto no quede desprolijo, en esta parte, cuando vayan a graficar la parte inferior, háganle líneas entrecortadas, ¿sí? No una línea derecha, sino una línea entrecortada, una línea de puntos, oblicua, para indicar que ahí se cortó el tallo, así que fue seccionado. De esa manera no les queda trunco o sin la terminación final el graficado. No se olviden ahí tampoco de rotular el tallo y las hojas. Ahora pasamos a cómo observamos las yemas y si quieren lo hacemos juntos. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Escamas protectoras son estas secciones externas que están recubriendo a la yema. Por lo regular son hojas, ¿sí? Que se vuelven muy coriáceas, es decir, que tienen una epidermis muy cutinizada, muy gruesa. Puede haber muchas así imbricadas. ¿Se acuerdan que ya hablábamos de la filotaxis imbricada cuando las hojitas se disponían unas sobre otras, abrazando el tallo? Y en este caso puede haber muchas escamas protectoras imbricadas, o puede haber solamente dos, cubriéndolo así de este modo a la yema, ¿sí? Envolviéndola totalmente a la yema y cubriendo. Por lo regular, no hay una escama protectora, sino que hay escamas protectoras más externas y luego otras más internas, ¿sí? Para evitar que la yema o este meristema apical que están recubriendo y cuidando sea dañado. Por eso, por lo regular, son hojas muy coriáceas, muy duras, las que recubren a las yemas. Algunos botánicos las describen con el nombre de pérulas, pero no es necesario que se acuerden ese nombre, pero sí que estas escamas protectoras son hojas especializadas para proteger a los meristemas, a las zonas meristemáticas. Luego, ustedes verán en este el rótulo acá sería el que iría las escamas protectoras. Siempre hablamos de que la yema está en un nudo, o sea que el nudo es esta sección, porque estamos sacando a la yema desde el nudo, en algún lugar la yema estuvo unida al tallo, ¿sí? Y esa es la porción más basal de la yema. Así que ahí iría el rótulo de nudo, para poder ubicarlo en la parte inferior. Y luego habla de primordios foliares, ¿sí? Los primordios foliares son esta cantidad de hojitas que están todas superpuestas, cuidando y protegiendo al meristema apical, y que vieron como que están muy cerquitas una de otra. Eso tiene la función de proteger a esta región. Ayer nosotros trabajábamos puntualmente en esta región acá del centro de la yema. ¿Se acuerdan cuando veíamos dónde estaban la zona meristemática recubierta por estos primordios foliares? Y esa zona, dentro de esa zona meristemática veíamos que se diferenciaba la zona propia de las divisiones celulares, o que algunos botánicos las llaman la zona de la túnica corpus, que es la zona donde las células se están dividiendo, ¿sí? Y una cosa particular que lo vi hace poco cocinando para variar, pero nos pasa siempre que las profes de biología podemos usar cualquier material cotidiano para poder enseñar. Fíjense si esto no se parece a un repollo. ¿Han cortado alguna vez repollo? ¿Sí? Hoy sí. Justo. ¿Vieron que el repollo tiene en la parte del centro ese tallo duro? ¿Sí? Sí, sí, Y que sí. hay muchas hojas imbricadas, puestas así, superpuestas, protegiendo. Bueno, esto tiene la misma morfología que el repollo. Esto no quiere decir que es un repollo, ¿sí? Un repollo sería una representación macroscópica y cotidiana de cómo se organiza una yema, ¿sí? La próxima vez que corten repollo, fíjense que cerca de esta región
dura y central del tallo del repollo, hay yemitas, acá, en estos lugares donde están las hojitas de los repollos. Fíjense que ahí está la yema, porque el repollo pasa a eso. Tiene un tallo muy cortito, ¿sí? Las hojas nacen de manera tan superpuesta, protegiendo el meristema apical, o sea que en algún momento en alguna ensalada de repollo nos habremos comido más de algún meristema apical de repollo, cuando lo preparamos. Pero como para que ustedes se puedan de alguna forma hacer una representación mental de cómo se organiza una yema, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. 3. ¿Podrías determinar cuántos tipos de yemas existen? ¿Qué función cumplen? ¿Y cuál es su ubicación en el tallo? Bueno, tiene un poco que ver, perdón, que me adelanté cuando acá les dije que rotule las yemas, ¿sí? Ahí ya me deschavé yo sola, pero bueno, ya saben ahora. ¿Qué tipos de yemas hay que buscar? ¿Y cómo se responde a estas, sí? ¿Cuántos tipos de yemas existen en los tallos? ¿Qué función cumplen estas yemas? ¿Y cuál es la ubicación en el tallo? La ubicación ya se las desvelé. Bueno. Parte B. Observación de adaptaciones del tallo. María Emilia, ¿vos querés hacer algún aporte? No sé, no la veo. No, por ahí sí, el tema de las yemas, que, a ver, si bien nosotros recién analizábamos con Guada la yema apical y las yemas axilares, por ahí quizás en la bibliografía van a encontrar que existen otros tipos de yemas que también generalmente podemos llegar a ver en algunos tipos de tallos. Que si ustedes quieren las pueden incorporar a esa pregunta y describirlas, no necesariamente se tienen que reducir a por ahí lo que es la yema apical, reitero, y las yemas axilares, porque por ahí pueden encontrar otro tipo, como las yemas axilares, las yemas accesorias, perdón, que también las pueden describir. Y con respecto a la presentación de este trabajo, acá le vamos a pedir que ustedes hagan una observación con respecto a qué se observó en el tallo que hoy están ahí trabajando, ¿sí? Este trabajo sí va a tener por ahí un informe distinto al otro de raíz, un informe por ahí más típico al que ustedes están acostumbrados a trabajar y a hacer con observación y conclusión. Creo que abajo dice presentar un informe, pero Sí. conclusión, ajá. No le habla no le habla ahí de la observación propiamente dicha. Quien se anime y pueda conjugar la observación del tallo con la teoría en un solo texto, lo puede hacer. Si ustedes se sienten más cómodos haciendo, por un lado, la observación descriptiva del tallo, y por otro lado, la conclusión, lo hace de esa manera también. Sí traten de que cuando concluyen, de unir, o sea, ¿qué me dice el texto? El texto me dice esto, ¿y qué observé yo? Lo que observé, ¿se ve reflejado en el texto o no se ve reflejado? ¿Sí? Claro, por ahí un poco eso lo venimos trabajando hace un par de años porque notamos que si ustedes por ahí describen todas las observaciones, muchas veces el informe se remiten a copiar lo que está en el texto. Y la idea del informe, la conclusión final es como les menciona Guada, que ustedes realmente puedan relacionar todas las cuestiones, digamos, que uno normalmente observa, tanto macroscópicamente como en lupa o utilizando el microscopio, y que puedan llegar a concluir de que tal cosa es así por lo que observaron, ¿sí? Y no que quede, si no queda un texto que yo lo transcribo del libro, ¿me explico? Sí. Bien. Pero como les dice Guada, la que se sienta cómoda lo puede hacer en un solo informe y el que no puede hacer las dos cosas, observación y conclusión. Bueno. Bien. Avanzando, ahora vamos a comenzar con la parte B del TP y tiene que ver con las observaciones en cuanto a las adaptaciones del tallo. Ustedes me van a decir, ah, profe, pero no aprendimos nada de esto. Claro que no aprendimos nada, porque lo vamos a ir trabajando de manera conjunta, ¿sí? En el procedimiento, bueno, como materiales pusimos muchos materiales, el que tengan y encuentren disponible, yo les conté ayer, y en el procedimiento habla de que hay que utilizar el material natural y bibliográfico,
realizar las observaciones guiadas que tienen ahí y determinar qué adaptación presenta cada tallo, esquematizar y rotular 2 ejemplares de todos los observados. Nosotros dejamos algunas observaciones guiadas de diferentes tipos de tallos, y de tallos subterráneos y de tallos aéreos, y ustedes deben, con el material que tengan a mano, elegir en lo posible, si se puede, un tallo subterráneo y un tallo aéreo, ¿sí? Con adaptación. Y ahora vamos a aprender sobre cuáles son los tallos subterráneos y cuáles son los aéreos y cuáles son las adaptaciones. Entonces, yo creo que a medida por ahí que desarrollemos, podemos volver a ver qué hay en la guía, ¿sí? ¿Qué me pregunta la guía? Así le queda a cada uno en claro qué puede llegar a poner y escribir en sus observaciones cuando le toque ver y trabajar con las modificaciones. Ayer les contaba además que el tallo, además de cumplir esas funciones reconocidas y típicas que hoy revisábamos, como lo que es el sostén de la parte aérea, la conducción, y el elevar las hojas hacia los rayos solares, el tallo también puede tener adaptaciones, además de reservar algunas sustancias, ¿sí? Estas adaptaciones se dividen en 2, los tallos subterráneos y los tallos aéreos que les mencionaba hace un ratito. Tallos subterráneos hay básicamente 3 tipos. 3 tipos básicos, ¿sí? Los bulbos, los rizomas y los tubérculos. Y le pusimos ahí, le dejamos la raíz tuberosa de Dalia, porque los botánicos por ahí no se ponen de acuerdo si eso es propiamente una raíz o es un bulbo, dado que, no sé si alguien cultiva dalias, pero las dalias son plantas herbáceas que tienen una flor muy linda, y cuando quieren guardarse la planta y reservarse la planta que no se pierda, las personas que hacen jardín cavan la tierra, levantan lo que vulgarmente se le dice la batata de la dalia, y la guardan para el año siguiente. El año siguiente la plantan de nuevo, ¿sí? Con esa capacidad de rebrote, y lo que nosotros aprendimos, podemos ya desterrar de que la raíz tuberosa de dalia no es una raíz, sino que es un tallo, porque las raíces no tenían yemas, ¿sí? Si yo guardo una raíz de un año para el otro, no va a rebrotar la raíz, porque le faltan las yemas, ¿sí? Las yemas que son esas partes meristemáticas, secciones meristemáticas, que tienen los tallos y que le permiten reconstruir las partes del vegetal que están ausentes. Entonces, trabajando con estos 3, el rizoma, el bulbo y el tubérculo, vamos a ir aprendiendo un poco más. Vamos a empezar por los bulbos, ¿sí? Hay distintos tipos de bulbos que se clasifican dependiendo de cómo se almacenan las sustancias y cómo se presente el tallo. ¿Alguien tiene por ahí ajo o cebolla? Sí. Sí. Bien. Sí. Verán ustedes si tienen ajo o cebolla que están cubiertos por fuera por unas capitas. Déjenme la mía, acá. Yo tengo acá cebolla y ajo. Ahí se le cayó algo a mi cebolla. ¿Vieron que las cebollas están cubiertas por estas capitas? Que son membranosas, papiráceas, son secas, ¿sí? Igual que el ajo por fuera está cubierto por una estructura muy similar a esta, ¿sí? Y que yo para poder consumirlo lo tengo que sacar porque, bien cambia y va desprendiendo, lo tengo que sacar porque no lo sirve, no lo consumo. Entonces, los bulbos son tallos adaptados para vivir en la superficie del suelo o dentro del suelo, ¿sí? Por eso son tallos subterráneos. Valvos con los bulbos tunicados. Esta era una imagen representativa para ubicar los cuales serían los bulbos, ¿sí? Y acá vamos con la sistemática o la clasificación. Un bulbo tunicado es una cebolla, ¿sí? El que quiera puede cortar su cebolla, porque vamos a ver que la cebolla tiene distinta consistencia. Por fuera
estas hojas membranosas y coriáceas, y por dentro otras hojas que son carnosas y que tienen gran cantidad de agua. ¿A dónde está el tallo ahí? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿para qué corto? Fueron a buscar cuchillos. ¿Alguien se acuerda dónde estaba el tallo en la cebolla? Es discoidal. Sí, Ezequiel dice que el tallo es discoidal. Las chicas las veo cortando la cebolla, a ver qué hace el resto, no los veo a todos. O sea, el tallo sería, o sea, están las raíces que crecen en la parte de abajo Sí, y sería como una sección blanquita dura que aparece en la base, por así decirlo. sí, Ese es el tallo. ese es el tallo. Verán ustedes acá las imágenes que, como dice Camila, abajo aparecen raíces, ¿sí? Y luego a continuación hay una parte dura que por lo regular cuando cocinamos lo tiramos, lo desechamos, esa parte, Sí. y ese es el tallo, ¿sí? El tallo, como dijo Ezequiel, es un tallo discoidal, es un tallo aplanado, ¿sí? Con forma de disco, es un tallo muy cortito, nada que ver a esto que veíamos y analizábamos hace un ratito, nada que ver, ¿sí? El No. tallo está muy comprimido y sobre él porta y tiene hojas. Y acá, en esta imagen de la izquierda, se ven los diferentes tipos de hojas que hay, ¿sí? Ay, yo no veo ninguna imagen. Sí, yo no veo nada, Guada, o sea, está el trabajo. ¿Está el trabajo? Claro, está el trabajo Ah, yo nomás, no estaba está el confiada que... PowerPoint. Yo pensé que era yo nomás. Bueno, gracias por avisar. Esperen, voy a salir, voy a dejar de compartir. Me quedó el trabajo compartido, me muero. Entonces, yo estaba hablando re contenta sobre la imagen. ¿Qué imagen? Capaz que yo no la veo. Ahora sí. Bueno, sobre esto estaba hablando yo, ¿sí? Estaba del bulbo, el tubérculo, de la raíz de Dalia, y ustedes no veían nada. Bueno, esto era. Yo estaba, como cambié, pensé que ustedes seguían viendo lo que yo cambiaba. Bien, no pasa nada. Acá estábamos. Como ¿sí? Hay dos imágenes, y le estaba contando, volvemos entonces. Acá, esta es la parte del tallo, para abajo surgen las raíces, y en la parte superior porta hojas, ese tallo modificado pequeñito. Esas hojas tienen distintas consistencias y distintas funciones. La parte de afuera de la cebolla, que es coriácea, es una hoja modificada, que se llama vinza, y es una catáfila de protección. Y la parte interna de la cebolla, que es lo que regularmente nosotros consumimos, son las catáfilas de reserva. Y si alguna vez rompieron o abrieron una cebolla, van a ver que se va abriendo así por capas, ¿sí? Por eso se llama bulbo tunicado, porque las hojas reservantes y de protección están puestas de manera de túnica, cubriendo la yema principal del tallo, que es la parte de adentro, que está en la parte central. ¿Alguien alguna vez vio una cebolla brotada? Lo que regularmente le decimos una cebolla brotada, donde le sale acá en la parte superior una hoja verde. ¿Sí? Sí, la mía está media seca, pero... Estuvo. Bien. Eso Me quiere... está chorreando. Ay, sí, busca servilletas. Eso lo que me está mostrando es que hay hojas que tienen distinta morfología y distintas funciones, ¿sí? Estas hojas de reserva y la parte que yo me como de la cebolla tiene un parénquima de reserva donde almacena sustancias de reservas. Y la hoja verde que nace en el medio de la cebolla, cuando decimos que la cebolla está brotada, es hoja que tiene parénquima clorofílico, ¿sí? Cambia la consistencia de los tejidos.
y las hojas verdes nacen regularmente desde el centro de la base del tallo, ¿sí? Si alguna vez cortan una cebolla que está brotada, van a ver que esa hoja verde sale desde el centro de la cebolla. Y eso tiene que ver con la razón de que el tallo está ubicado en la base, ¿sí? Es un tallo discoidal, aplanado, un tallo muy corto, en el cual están sobre la parte superior las hojas y la parte inferior las raíces. Ven que acá también las menciona como túnica a las catáfilas de protección o vinzas, y como escamas a cada una de las catáfilas reservantes. ¿Alguien alguna vez se preguntó por qué la cebolla huele tanto? ¿Tiene ese olor tan fuerte? Claro, ese que te hace arder los ojos, o sea, no sé por qué. Son por compuestos sulfurados, Sí, como dice Ezequiel, dentro como del, el ajo también. como el ajo. Dentro de las catáfilas de reserva, la parte carnosa de la cebolla, ¿sí? Las células almacenan compuestos sulfurados, compuestos con azufre, que cuando la cortamos a la cebolla, se volatilizan y cuando llegan o se combinan con agua, se transforman en un ácido. ¿Cómo se llama, Guada? Compuestos sulfurados. Lo más común y lo más cercano que hay cuando cortamos cebolla que tiene disponibilidad de solución acuosa es nuestro lagrimal, nuestros ojos, ¿sí? Entonces, esa sustancia se volatiliza, llega a nuestros ojos, con la humedad que hay en nuestra conjuntiva, se combina con el agua y forma un ácido. Y eso es lo que nos hace llorar, ¿sí? También cuando la cocinamos se esparce por el ambiente el olor, es porque esos compuestos sulfurados se volatilizan rápidamente. ¿Saben para qué lo tiene la cebolla? ¿Para qué lo usa? La cebolla lo usa para poder disuadir a sus predadores. ¿Sí? Es un método para que no se la coman, para que no se la consuman. Por eso tiene esos compuestos sulfurados. Si viene un ciempié o un bicho bolita, la cebolla no puede salir corriendo a buscar refugio. O sea que sería un mecanismo de defensa. Sí, los vegetales, como muchos pusieron en los parciales domiciliarios, los vegetales no se pueden trasladar, ¿sí? No tienen un movimiento de traslación, no se pueden mover de un lugar a otro según sus necesidades. Entonces, sí tienen movimientos, eso sí, tienen movimientos, pero no de traslación, no se pueden mover o ir a buscar refugio si viene algún predador. Entonces se tiene que buscar alguna estrategia para que no se la coman, o se la coman lo menos posible. Otro tipo de bulbo es el del ajo, que es un bulbo escamoso, muy parecido al de la cebolla, ahí, muy parecido al de la cebolla, pero fíjense que acá tenemos el disco basal, el tallo, ¿sí? El tallo es basal, y sobre este tallo hay distintas escamas individuales. Por eso, cada una de esas escamas, cuando nosotros la vamos, vieron que hay catáfilas que envuelven a todo el conjunto de escamas, y luego cada escama tiene su propia envoltura. Bueno, ahí lo muestra la imagen. Y dentro de esa propia envoltura, recién ahí se encuentra la catáfila de reserva, ¿sí? Lo que vemos acá arriba es un corte transversal de una cabeza de ajo, y nosotros vulgarmente a cada escamita le decimos diente de ajo. Sí. Cada diente de ajo, a su vez, tiene un tallo basal, que acá le llaman, lo denominan como platillo, ¿sí? Y en el centro vemos yemas, hojas, que si yo dejo que el ajo brote, van a aparecer vástagos verdes, ¿sí? Que esas yemas están ubicadas sobre el tallo.
Y luego vemos el parénquima o la catáfila de reserva y la catáfila protectora. Es la misma organización. Sí. ¿Ese tallo que tiene es una porción del tallo de todo el bulbo o es tipo el tallo de cada bulbo? Este tallo es de cada diente, de cada escama, ¿sí? Tiene su propio tallo. ¿De dónde provino este tallo? De una reproducción asexual de este tallo, ¿sí? Si yo a este ajo, que está acá, a este diente de ajo, lo dejo brotar, que emerja su parte aérea, que haga fotosíntesis y lo planto y tiene todas las condiciones adecuadas, dentro de un año, este tallo creció y se reprodujo asexualmente y sobre este diente de ajo que yo planto ahora, voy a tener una cabeza de ajo. ¿Sí? Este dientito plantado y dejado que se desarrolle, se va a transformar en esto. Es decir, que este tallo que vemos acá, primordialmente pertenecía a un solo diente de ajo, a una sola escama de ajo, ¿sí? Y estas yemas, una vez que se desarrollan y que dan su parte aérea, el ajo florece igual que la cebolla, cuando se seca queda convertido en esta parte central que vemos acá, en la cabeza de ajo, lo que vulgarmente trenzan. Esto son restos de las hojas verdes que emergieron cuando se desarrolló el tallo. Las hojas del ajo. Cuando vemos una planta de ajo o vemos una planta de cebolla, estamos mirando, cuando vemos la parte verde, estamos mirando hojas, ¿sí? Son hojas particulares, porque vieron que son hojas redondeadas, que el centro está hueco y demás. Pero el tallo del ajo o el tallo de la cebolla luego tengo que ir a buscar siempre a la parte de abajo de la porción que consumimos. Vamos a... De hecho, Ajá. si alguna vez prestaron atención en la frutería, bueno, diría lo mismo, que las trenzas de ajo justamente se hacen con lo que Guada les dice, con las hojas secas, y van trenzando cada uno de estos bulbos. Sí. Bien, gracias María Emilia. Continuamos uno más, porque se está por terminar ya el tiempo de nuevo. Vamos con otros tallos subterráneos que son los tubérculos, ¿sí? Si tienen a mano, acá le toca ahora, entra en escena Doña Papa, ¿sí? Y la papa tiene un sentido de orientación, ¿sí? No es que la papa tiene cualquier lugar, cualquier forma o demás. ¿Qué vamos a ver primero? La papa la produce una planta muy parecida a los tomates, ¿sí? La papa es una solanácea, pertenece a la misma familia que los tomates y las berenjenas. La planta, la parte aérea de la planta es verde y vulgar común, muy parecida a la planta de tomate. Pero la parte subterránea de esa planta, los tallos se engrosan, o sea que tiene raíces subterráneas, pero tienen también tallos subterráneos, que es lo que nos origina este tubérculo, que tiene como función almacenar sustancias de reserva, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de que esto es un tallo? Ahí hay imágenes de papa brotando. Alguna vez habrán visto ustedes que las papas llegan a un momento donde empiezan a echar tallitos, raíces, partes verdes, Sí. y si la planto, tengo una planta de papa. Porque esto es un tallo modificado. Todo el tallo está modificado para almacenar sustancias de reserva en su interior, que si yo corto este tallo, hago un corte muy finito de su parénquima y lo llevo al microscopio, voy a ver que todas las células tienen muchísimos cloroplastos adentro, teñidos de color violeta o negros, como veíamos cuando trabajábamos el parénquima de reserva, ¿sí? Este es un parénquima amilífero, el que está dentro de la papa. Por fuera la papa tiene lo que vulgarmente nosotros decimos la cáscara de la papa, es la epidermis de la papa. Y si miran ahora, como la zanahoria, exacto. Si miran ahora en la papa, hay muchos puntitos negros. Sí. Esos puntitos negros son lenticelas, porque los estomas no son funcionales
en un tubérculo subterráneo. Entonces, hay lenticelas sobre la superficie de la papa. Y también hay yemas. A ver si ustedes llegan a ver a dónde están las yemas en la papa. Sería... Ay, no se me ve. ¿Esto? Sí, sí, Camila. Yo tengo Tiene acá varios. tengo una acá muy grande. Justo la papa que agarré tiene una enorme. Si ustedes miran ahora un poco más con detenimiento la superficie de la papa, van a ver que hay estas superficies semilunares marcadas, que es el lugar donde hubo una escama de protección, ¿sí? Ahí hubo una cicatriz foliar. En mi papa, por ejemplo, en cada semiluna que hay, como que sale un bulbo chiquitito. Sí, 3 tiene que haber. Hay 3 por cada uno por lo regular. Esos Ajá. tres puntitos que hay son yemas. ¿Sí? Vieron que acá se nos complicó la estructura mental que teníamos de yemas. Sí. Sí, recién construimos re lindo la imagen de la yema con el repollo y todo, y acá se nos fue, pero bueno, así es la botánica. Porque son yemas muy pequeñitas. Fíjense que todas esas semilunas que ustedes ven, que son cicatrices foliares, todas están organizadas de la misma manera, o sea, todas van para un mismo lado. Sí. ¿Sí? Y fíjense, siguiendo, poniendo la papa derecha, digamos, de manera vertical, que las semilunas queden así para abajo, como si fuera una boca, la forma de una boca sonriente, digo bien, en el extremo acá arriba tiene que haber una yema apical. Sí. Eso te iba a preguntar, tipo, ¿cómo sabemos? Porque estaba viendo la imagen, ¿cómo sabemos cuál es la parte de la yema apical y cuál es el estolón? Pero claro, ahora con esas semilunas nos orientamos. Exacto. Yo miro las semilunas, están siempre ubicadas como si fuera la boca, ¿sí? En el mismo sentido que nosotros tenemos la boca cuando sonreímos. Si la dispongo de esa manera, en el extremo superior voy a ver la yema apical, ¿sí? Sí. Lo interesante de este tubérculo es que si yo lo quiero reproducir, ¿ve? Y es morfológicamente totalmente distinta a las otras. Sí. Si yo quiero este tubérculo, lo puedo reproducir cortando estas partes, y por cada una de estas yemas voy a tener una nueva planta de papa. ¿Sí? O sea que cada una de estas yemas va a originar un clon de esta papa. Algo más les iba a contar y se me fue. Bueno, igual. Y seguramente que en algún otro extremo van a llegar a ver que hay una parte donde la papa estuvo unida a la otra porción del tallo que no se transformó y no fue reservante, ¿sí? Vieron que vulgarmente Sí. nosotros pelamos las papas, le sacamos la cáscara que le decimos a la papa, es la epidermis, y están los ojos de la papa, ¿sí? Cada ojo de la papa que nosotros sacamos corresponden a las yemas, ¿sí? Botánicamente hablando, eso es una yema. Y también está la parte donde la papa estuvo unida a la otra parte de la planta. Bien, tubérculo. Bueno, tengo una duda. Sí. Cuando hablamos de la cebolla, la parte naranja que nosotros sacamos, ¿eso corresponde a la epidermis? La parte exterior, ¿esta? Claro, eso sí. No. No, Ahí son no, hojas. son hojas modificadas, estas. Ah, está. ¿Sí? No hay porque cada capita de la cebolla tiene su propia epidermis. Tiene su propia Claro. epidermis. En este caso, el parénquima intermedio entre epidermis superior y epidermis inferior es inconspicuo, no se ve, no hay prácticamente parénquima. Pero la parte de adentro de la cebolla, la que consumimos, Claro, cada hojita tiene lo suyo. claro, cada hoja tiene epidermis superior, epidermis inferior y el parénquima en el medio. Ese parénquima, Perfecto. si la hoja es fotosintética, va a ser verde; si la hoja es reservante, como en este caso, va a ser incoloro. Bien. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? No, Voy a todo. volver un ratito a la guía, a ver,
A ver si pongo de vuelta a compartir y vemos la guía, a ver cómo vamos, para no perderme y después volvemos con los rizomas. Bien, con respecto a la papa, que es el primero que dice ahí, Solanum tuberosum, ¿sí? Hay que identificar los ojos, las cicatrices próximas lo mismo, que era lo que estuvimos haciendo recién, identificar las lenticelas lo hicimos, identifique la orientación del tubérculo mediante la localización de la yema apical. Es todo lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Si por ahí después surge alguna duda, nos consultan. O miran el video, igual les quedó la explicación. Observación de bulbos. Realiza un corte longitudinal del bulbo tunicado de la cebolla, o cebolla de verdeo, o el ajo. Bulbo macizo gladiolo yo no lo puse ahí, porque tiene otra organización totalmente distinta. El bulbo es mucho más grueso, parecida al bulbo de la zanahoria, de la cebolla, del tallo de la cebolla, pero más grueso. E indica qué órganos y estructuras puede identificar y rotular. Bueno, yo creo que con todo lo que estuvimos charlando, más el Power, van a poder ustedes tranquilamente rotular y graficar su bulbo. Ya en este caso pueden usar bulbo o tubérculo, ¿sí? Para el tallo subterráneo. Les voy a contar ahora sobre el rizoma en la próxima reunión, por si alguien lo quiere hacer. No está acá en la guía, pero si alguien lo quiere hacer y es lo que tiene a mano, está bien, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda antes que se corte?